Bienvenidos a su clase de geometría. En esta oportunidad vamos a trabajar algunos teoremas de los paralelogramos usando el programa GeoGebra, que es un programa que nos permite hacer gráficas de figuras planas de manera sencilla y también nos permite determinar las medidas de algunos de sus elementos. Empecemos viendo el primer teorema. Para el primer teorema vamos a construir un paralelogramo de vértices A, B, C y D. El programa nos da las medidas de algunos de los elementos del paralelogramo, como son las medidas de los ángulos. Ya en este momento me está mostrando la medida del ángulo A, que es de 56.31 grados. Vamos ahora a establecer la medida del ángulo opuesto a A, que es el ángulo C. Y como podemos observar, la medida también es de 56.31 grados. Miremos los otros ángulos. Los otros par de ángulos opuestos, que son el ángulo B y el ángulo D, miden cada uno 123 grados. Esto nos permite concluir que los ángulos opuestos de cualquier paralelogramo son congruentes. Este es nuestro primer teorema. Pasemos ahora al teorema número 2. Igual empezamos construyendo un paralelogramo. Tenemos un paralelogramo de vértices A, B, C y D. Miremos lo siguiente. Vamos a identificar la relación que hay entre los lados opuestos de este paralelogramo. Iniciamos mirando cómo es el lado AB con el lado DC. Este segmento auxiliar nos va a permitir observar lo siguiente, que el lado AB tiene la misma medida del lado DC, o sea que son congruentes. Igual podemos identificar la relación entre el lado AD y el lado BC usando este segmento rojo. Como podemos observar, la longitud del lado BC coincide con la longitud del segmento rojo. Si lo desplazamos, vemos que el segmento AD tiene la misma longitud, tiene la misma medida. También podemos verificar la relación entre los lados opuestos de este paralelogramo, ayudándonos con lo que podemos obtener usando GeoGebra, determinando las medidas de los lados del paralelogramo. Podemos observar que el lado AB, que es opuesto del lado DC, miden 3.61 cada uno, lo que me permite concluir que ese par de lados opuestos son congruentes. Si miramos los otros dos lados opuestos del paralelogramo, o sea, el AD y el BC, observamos que su medida también es de 6 unidades. Ambos miden 6 unidades y esto nos lleva a concluir que los lados opuestos de cualquier paralelogramo son congruentes. Vamos al tercer teorema. Procedemos de manera similar a los teoremas anteriores. Construimos un paralelogramo, en este caso de vértices A, B, C y D, y vamos a mirar cómo son las medidas de sus ángulos. Empecemos por la medida del ángulo A. La medida del ángulo A es de 65.77 grados. Miremos cuál es la medida del ángulo D. La medida del ángulo D es 114.23 grados. Si sumamos las medidas de este par de ángulos, nos damos cuenta que la suma nos da 180 grados.
lo que nos permite concluir que este par de ángulos son suplementarios. Este par de ángulos que hemos trazado acá en el paralelogramo los clasificamos como consecutivos. Miremos qué pasa con los siguientes ángulos. El ángulo C mide 65.77, que como ya habíamos visto anteriormente, tiene la misma medida del ángulo opuesto, en este caso, el ángulo A. Pero si verificamos la medida del ángulo D, la medida del ángulo C, y sumamos esas medidas, podemos observar que la suma nos da 180 grados, o sea que este par de ángulos consecutivos también son suplementarios. Si trazamos el último ángulo, igual podemos verificar, por ejemplo, que el ángulo C y el ángulo B, el ángulo C mide 65.77 grados, el ángulo B 114.23 y la suma nuevamente nos da 180 grados. Lo que nos lleva a la conclusión final que cualquier par de ángulos consecutivos de un paralelogramo son suplementarios. Continuemos con un teorema más. Veamos el cuarto teorema. Dibujemos un cuadrilátero de vértices A, B, C y D. Veamos con ayuda del programa cuánto mide cada uno de estos lados de ese cuadrilátero. Por ejemplo, ya podemos observar que el lado AD mide 5.1 y que el lado BC también mide 5.1, lo que nos permite concluir que este par de lados son congruentes porque tienen la misma medida. Miremos qué pasa con los otros dos lados. ¿Cuánto mide el lado AB? Mide 3.16 unidades y el lado DC también mide 3.16 unidades. Esto nos permite concluir que los lados opuestos de este cuadrilátero son congruentes. Y si los lados opuestos de un cuadrilátero son congruentes, concluimos que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Miremos ahora un teorema adicional. Igual, construyamos un cuadrilátero de vértices A, B, C y D. Nos vamos a centrar en la medida de los ángulos. Le vamos a pedir al programa que nos dé la medida de los ángulos de ese cuadrilátero. Bueno, si observamos detenidamente cada una de las medidas y miramos qué relación guardan entre ellos, observamos que el ángulo A mide 74.74 grados y el ángulo C también, lo que nos permite concluir que este par de ángulos opuestos son congruentes. Ahora, si miramos el ángulo D y el ángulo B, observamos que ambos miden 105.26 grados. O sea que lo que hemos observado en ambos casos es que los ángulos opuestos tienen la misma medida y por tanto son congruentes. Esto nos permite concluir que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Finalmente, miremos un último teorema. Construimos un cuadrilátero de vértices A, B, C y D. Y vamos a tratar de mirar qué relación hay entre los lados opuestos. Empecemos utilizando este segmento que nos va a permitir identificar la relación que hay entre este lado y este. Como pueden ver, ese par de lados son congruentes. Podríamos mirarlo en el otro par de lados del cuadrilátero y apoyándonos con este segmento para mirar esa relación. Este segmento mide lo mismo que este, pero hay algo más que no había mencionado, es que la relación que existe entre los lados opuestos es de paralelismo. ¿Qué quiere decir? Si
movemos el segmento verde, que es paralelo al segmento AD, y lo hacemos coincidir con el segmento BC, pues nos permite esta observación concluir que AD, el segmento AD, es paralelo al BC. Igual lo hubiéramos podido hacer en el primer caso. Si hubiéramos desplazado el segmento café desde el lado AB hasta el lado CD. Esto nos permite concluir que las medidas de los lados opuestos de ese cuadrilátero son congruentes. Entonces ya tenemos dos relaciones entre los lados opuestos de ese cuadrilátero. La medida de sus lados opuestos son las mismas, por tanto son congruentes. Pero la otra relación es la de que el segmento AD es paralelo a BC. Igual podemos analizarlo con este lado y con este lado. Y la conclusión final es que en un cuadrilátero, si un par de lados opuestos son congruentes y paralelos, entonces ese cuadrilátero es un paralelogramo. Bueno, con esto hemos terminado de conocer algunos teoremas sobre los paralelogramos que les van a ser de mucha utilidad para el desarrollo de los ejercicios que encuentran en su guía.